Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras. Hoy es el primer programa del año 2024. Es concretamente el quinto de la tercera temporada. Y hoy cumplimos 40. Yo soy Aitor Pilán de Miguel, conmigo están Javier Alandes y Mamen Bonsorio. ¿Cómo estáis, bonicos? Sí. 40 programas, ¿sí? 40 programas. Se dice pronto, pero son 40 semanas en las que nos hemos juntado a grabar, en las que hemos elegido clásicos, en las que hemos entrevistado a personas súper interesantes. Esto ya tiene un recorrido importante. Importante o no, aquí seguimos y mientras queráis, aquí estaremos. Recordad que nos podéis encontrar en Instagram, en La Plaza de las Letras, y que tenemos un mail a vuestra disposición, letras@plazapodcast.es, por si alguien quiere comentarnos algo, mandarnos los números del Euromillón o incluso el propio boleto premiado del Euromillón, pues lo aceptamos. Todo no, pero casi. Todo lo que sea regalar, aquí lo aceptamos gustosos y encantados. Y hoy, estamos en un estudio nuevo, ahí podéis ver cómo presentamos el estudio nuevo en las redes sociales. Pero hoy lo primero que hay que hacer es ponerse el chubasquero. Sí. Porque en este clásico de primer año, sí o sí, Hay mucha agua. ¿Cómo hilas, Aitor? hago lo que puedo. El clásico. Antón Caras, poniéndole la banda sonora al Tercer Hombre, que es una película que he revisitado esta Navidad y que es formidable. Y la banda sonora es todavía mejor. Y la peli más o menos pues es de la época en la que se publicó el que vamos a hablar. Sí, un libro que se escribe en 1951, se publica en 1952 y que un año más tarde el autor recibe el Pulitzer por este libro y el Premio Nobel en el mismo año. Poca broma, ¿eh? Estamos hablando de Ernest Hemingway y El viejo y el mar. El viejo y el mar es una novela corta escrita por Hemingway en el 51 y cuenta la historia de Santiago, un pescador viejo, solo, resentido, desgraciado, un poquito miserable en el Golfo de México. Pero claro, si te lo vendo así, pues no te vas a leer la novela. Si te digo que es una novela estupenda en la que el hombre se enfrenta primero con su destino y después con la muerte, igual ya te la compras mejor, ¿no? Bonito eso, ¿eh? Primero se enfrenta con su destino. Ese pescador anciano que es Santiago, que acumula una racha de mala suerte. En el mundo de la pesca, la suerte, la fortuna, juega un papel fundamental y se cree en los gafes y en aquellas cosas que hacen que el pescado no se pueda capturar y demás, con lo que él lleva una racha de 84 días sin haber pescado nada y decide salir solo al mar en su bote para ver si pesca algo. Yo siempre me pregunto, bueno, está bien ser cabezota, pero ¿hasta cuándo está bien ser cabezota? ¿Cuándo tienes que ir? Hasta la muerte. Porque si no, no serías cabezota. Solo serías un pertinazo obstinado, ¿no? Bueno, pero a lo mejor, si paras antes, mantienes un poquito tu dignidad, ¿no? Que es lo que le pasa a este hombre, que efectivamente después de, como acaba de decir Javier, después de embaucarse en su última aventura por el mar, en solitario además, consigue por fin terminar con su mala racha y pescar un pez enorme, un marlín, es un pez parecido a un pez espada, y traérselo de vuelta. Bueno, pero fíjate que el libro se divide para mí en dos partes muy diferenciadas, que es esa salida al mar. Pica el marlín, es un pez espada de un tamaño enorme, se puede estimar en unos 500 kilos de pez, y mantiene durante 3 días una lucha vida o muerte para poder pescarlo. Y en esos 3 días él va rememorando partes de su vida. Él va rememorando capítulos anteriores, alegrándose de algunas cosas y apenándose por muchísimas otras, y entabla como una conversación con ese pez que poco a poco empieza a ser un moribundo hasta que finalmente le da caza y logra subirlo al bote. Pero el pez no es él. El pez es ¿Qué viejo y cansado se rinde? Pues puede ser. El pez para mí no es él. Para mí es la posibilidad de estar viejo y cansado y rendirse, y él interpreta esa posibilidad de no rendirse. Para mí son dos figuras viejas
que cada una de ellas decide por un camino y él decide no rendirse. Hay un personaje que me gusta mucho, que es Manolito. Manolín, Que es un joven que ha sido enseñado en la pesca por Hemingway, por Santiago, y de repente, cuando ha empezado a tener mala suerte, sus padres le han prohibido seguir saliendo con él. Sí. Esa parte es muy buena, sí. Es bueno. Además es... vosotros que me conocéis, sabéis lo importante que es para mí la palabra lealtad, y esa lealtad que muestra un crío, porque es un niño. Esa lealtad que muestra el personaje es fantástica, pero cómo la muestra Hemingway de una manera tan sutil, tan elegante, tan desde el punto de vista de un niño que no conoce el significado de la palabra lealtad, pero no entiende otra manera de ser. Claro. Correcto. De hecho, gracias a eso, la lealtad es uno de los grandes temas que nos trae esta novela. Y ella está al final, porque llega un momento en el que cuando pasa X cosa, Manolín tiene un pensamiento y actúa conforme a ese pensamiento, ¿verdad? Y es una de las cosas en las que piensa nuestro protagonista Santiago cuando está batallando contra ese gran pez. Piensa en lo que echa de menos a su aprendiz. Sí. Y qué falta le hace y cuán importante es para él en su travesía. A veces el maestro también necesita de... Siempre, el maestro necesita siempre la muleta del alumno, porque si no, no... Pero una vez ese Marlín, ese pez espada, ya está en poder de Santiago, comienza la que es mi parte favorita del libro. Es decir, esa vuelta a puerto que parece que va a ser plácida, parece ser que va a ser triunfante. Yo lo paso fatal. Pero la sangre que el Marlín ha ido perdiendo en la lucha de 3 días con Santiago comienza a traer tiburones. Y los tiburones lo que quieren es llevarse a ese Marlín muerto que les sirva de alimento. Y es el propio Santiago el que, en una muestra de estoicismo, de si me tengo que quedar aquí, me quedo, pero esto lo he pescado yo y esto lo llevo yo a casa. Inicia otros tantos días de lucha contra esos tiburones, dando muerte hasta 5 tiburones. Improvisándose un arma, una lanza, un arpón y tal. Y es como ese estoicismo de decir, esa cabezonería de no puedo parar aquí. He estado 3 días lo que me ha costado. luchando para esto. Efectivamente, lo que me ha costado. Claro. Pero también esto trae una enseñanza muy bonita, que es como si tú te vas a Uruguay a cobrar un premio de escritura, ¿no? Y el premio son 5 millones de euros. 5 millones de euros que te roban por el camino. Pero tú llegas aquí con el reconocimiento de que has ganado ese premio de escritura. Sí, pero en este caso el reconocimiento del Marlín, Santiago no lo iba a tener. Sí que lo tiene, claro que lo tiene. La gente lo mira de otra manera porque ha conseguido pescarlo. Pero no llega a tierra ni un gramito. Bueno, llega al esqueleto. Pero solo ese esqueleto ya es suficiente para el reconocimiento. Evidentemente... A propósito, y me parece brutal. Claro, pero si los tiburones se llevan el Marlín completo, no está el reconocimiento. A eso es a lo que yo voy. Que ese reconocimiento no lo iba a tener. Claro. Si no vence la batalla también contra... Con llevar la espina, ¿no?, del Marlín, la gente ya se da cuenta del tamaño que debió tener su captura. Es maravilloso. Una epopeya fantástica. Total. Hay una cosa muy bonita que me gusta mucho también, que es, bueno, una de las cosas que nos enseñó Hemingway, que de eso hemos hablado un montón en este programa con estos 2 superescritores, que es que no hay que contar todo lo que sabemos de algo, y eso Hemingway lo narra a la perfección. De hecho, siempre pensamos que es un nombre que siempre fue reconocido y es mentira. Hemingway era súper criticado y fue con esta novela con la que volvió a obtener ese reconocimiento y esa crítica positiva. ¿Qué tenía de bueno? De hecho, hay un correo que me encantaría haber rescatado súper bonito en el que Scribner, su editor, que él le manda a Scribner cuando termina esta novela, que dice: por fin he logrado la prosa que quería. Por fin. Me ha llevado muchísimo tiempo, pero siento que he escrito toda mi vida para llegar a esta prosa. Y es que la teoría... análisis exhaustivo de los personajes de la trama, pero de todo eso que sabes tienes que mostrar solamente poquito, como muestra Iceberg. Y eso en esta novela se puede ver a la perfección. Le voy a dar pie para terminar con el clásico a Javier. No grabes, que ahora tienes que hablar. Porque El viejo y el mar tiene una excepcional adaptación cinematográfica de la que nos va a hablar también Javier. Mira, comentábamos fuera de micro que Robert Zemeckis nos mostró a Tom Hanks
como ese náufrago en una isla, en una película que sostenía él solo. Pero es que eso ya lo había hecho 40 años antes Spencer Tracy, como Santiago, como ese viejo pescador que zarandeado primero por el marlín y luego por los tiburones, sostiene él solo una película. No hay que perdérsela esa película, es maravillosa, una interpretación maravillosa. Allá por Jude Taylor. Muy bien. Es lo único que tengo que aportar a este respecto. Fíjate que, Mamen, lo que nos has contado para cerrar con el clásico, me ha gustado mucho que empezáramos año con este clásico, es uno de mis libros favoritos, de un Hemingway donde diferenciamos la etapa cubana, la etapa española, la etapa francesa, la etapa americana. Alguien tan completo, pero que, ojo, alguien que acaba suicidándose. Y me gusta mucho que enlacemos con nuestro próximo programa con una figura que también va a dar que hablar por eso. Pero eso llegará en el siguiente programa, no hagamos spoilers. Eso es una de las muestras más de que la literatura, como bien defendemos aquí, son muchas cosas, pero también es sufrimiento. La literatura solo es sufrimiento para el que escribe. Y lanzando, diciendo algo a favor de este escritor que tanto legado nos ha dejado, tuvo la suerte de que esta novela sí que fue reconocida en el momento. De hecho, le pagaron una millonada por publicarla en un solo tomo, en la revista Life. Una millonada, o sea, millonada literal. Vendió 53 millones de copias en la primera edición, o sea, un montón. Qué barbaridad. Y estuvo mucho tiempo en el primer puesto de bestsellers del momento. O sea, que este fue su gran éxito. Publicas novela, al año siguiente te dan el Pulitzer por la novela y al año siguiente te dan el Nobel. Es que los ecos de esa novela son gigantescos, claro. Y a mí, para terminar, me gustaría que respondierais a por qué hay que leer esta novela. ¿Porque es una batalla más de aventuras en el mar? No es una batalla más. Es un enfrentamiento a la vida. Y asumiendo las consecuencias que puede tener ese enfrentamiento. Mi por qué hay que leer esta novela va más allá de la literatura. Hay que leer esta novela porque es una magnífica manera de acercarse al borracho antipático y borde de Hemingway sin odiarlo. Vaya, Vale. es cierto. De hecho, es la obra por la que él quiso siempre ser recordado. O sea que él está orgulloso. Pues calienta que sales, Javier. Vamos allá. Cuando suena Ludovico Eunaldi es que Javier nos va a contar qué hacer para escribir mejor. Y claro, pues cuando Javier nos va a contar qué hay que hacer para escribir mejor, darle atención. Él es humilde, pero es un poco genio. Mira, yo... hay algo que me obsesiona a la hora de escribir. Bueno, son muchas cosas las que me obsesionan a la hora de escribir, pero hay algo que sé que es el primer impacto que van a recibir las personas lectoras. Y es algo que trato de tener especial cuidado con ello. Y es la escena de presentación de nuestro personaje principal. Fijaos que, recordando un poco escenas iniciales de algunas novelas, estuve releyendo estos últimos días los primeros capítulos de Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. Y ahí nos presentan cómo D'Artagnan, que desea ir a Francia para intentar alistarse al cuerpo de mosqueteros y demás, pues recibe de su padre una serie de regalos para emprender el viaje, que es su espada, una carta de recomendación y un viejo caballo. Y que en ese camino hacia París, cuando D'Artagnan para en una posada de carretera, un villano, alguien que trabaja allí, se mete con su caballo, que se mete con el rocín que lleva. Y para D'Artagnan es como si se hubiera metido con él. Lógico. Y él inicia una disputa que llega a las manos, que llega a las hojas de espada, porque alguien se ha metido con su caballo. Y eso nos explica cómo es el personaje sin necesidad de relatarlo, sin necesidad de explicarlo. Nos habla de sus valores, de su cabezonería, de su lealtad, pero a la vez de su parte altanera también. Tiene una combinación de factores que nos hace ver cómo es D'Artagnan en una simple escena.
viniéndonos más hacia algo contemporáneo, todo el mundo o mucha gente recordará cómo nos presenta Juan Gómez Jurado a Antonia Scott. Antonia Scott solo se permite 3 minutos al día para pensar en suicidarse. Y nos habla de ese desorden mental que lleva ella, pero de esa capacidad para mantenerse cuerda y necesitar esos 3 minutos en los que imagina formas de suicidarse. Pues esa presentación de personaje es algo que me obsesiona. Es algo que va a hacer que el personaje cale en los lectores o no cale en ellos. Mi primera novela es una novela coral, mi segunda novela es una novela coral, me voy a tirar por la ventana. Bueno, todas las novelas siempre tienen un objetivo de un personaje, siempre hay un personaje principal para presentar y al que vamos a seguir. Presentar a nuestro personaje en una situación inicial no tiene por qué estar relacionado con la trama principal, pero sí que nos va a decir cómo es, cómo piensa, qué valores tiene, cuáles son sus códigos, cuáles son sus principios. Y eso es lo que tiene que hacer que el lector ame a ese personaje, porque necesitamos que la persona lectora ame a nuestro personaje principal. Odio. ¿A nuestro personaje principal? A ver, ese tema podríamos dedicarle un día a un debate. El tema de odiar al personaje principal, porque al final, por definición, cuando consumes un producto cultural, tú acabas empatizando con el personaje y la empatía solo es un ejercicio de relación. O sea, es ni bueno, ni malo, ni regular. Si te contaran la historia de Hitler, empatizarías con Hitler. No pasa nada. Depende de cómo te la cuenten. Claro, pues claro. Entonces, sí, se puede odiar al personaje principal si ese es el objetivo del autor al escribir el personaje principal. Que cada vez está más de moda esto, ¿eh? Que al final George Lucas no inventó nada con Darth Vader. Solo lo único que hizo fue poner un malo que molara. Bueno, pero era un malo, no era el personaje, no era el protagonista principal. Ya, pero hoy se venden más muñequitos de Darth Vader que de Luke Skywalker. Hay que tener en cuenta una cosa, que es que la mejor relación, o sea, la mejor no, se lo he dicho fatal. Una de las relaciones que más enganche crean son las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas no dejan de ser relaciones de odio, pero que de alguna manera te enganchan. Y a mí eso me pasa con muchas novelas, ¿no? ¿Qué quieres decir con muchas personas? Gracias a Dios. Que no soporto al personaje, pero estoy enganchada a ver qué va a hacer ahora, a ver cómo va a actuar, ¿sabes? Pero no soportas el que su personalidad, sus actos... Ambas. Fíjate que... Por ejemplo, las novelas de Sara Mesa son novelas en las que tú odias a los personajes. Es que los detestas. Y te enganchas y sigues y continúas. Pero entonces no los detestas. Es decir, a lo mejor reflejan una parte de ti. Puedes detestarlos de una manera racional, pero seguir consumiendo el producto porque el producto está bien hecho con ese objetivo. Con el objetivo de que te repela el protagonista, pero quieras conocer cómo sigue la historia. Yo creo que está muy en boga esa figura de que el protagonista sea un antihéroe, ¿verdad? Alguien que podemos visualizar cuál es su objetivo y podemos compartirlo, pero no sus formas. Pero es que yo creo que es, más allá de que esté de moda, porque estábamos comentando fuera de micro, lo poquito que le queda a la novela negra de tener este boom. Está ya no le queda que le den 2 patadas al cadáver, porque por favor déjenla, está muerta la novela negra. Pero repasamos la literatura y qué malos icónicos se nos ocurren. Es que se me ocurre Iago de Otelo y no se me ocurre ningún malo que no siendo el protagonista sea el protagonista. Que es muy difícil esto que está diciendo Mamen, que es muy importante porque conseguir que un autor consiga eso me parece que es de un mérito terrible, pero me resulta muy difícil. Bueno, sí que es cierto que la literatura está llena de malos muy atractivos, ¿no? Y de malos muy atrayentes, pero sabiendo que son el villano. Doctor Moriarty. Pero el protagonista es Sherlock Holmes. Claro, pero es que no es el... No, pero en el imaginario colectivo sabes quién es Moriarty, pero el protagonista es Sherlock Holmes. Es que es difícil, a mí me resulta difícil aceptar como protagonista a alguien malvado. Maneras de leer. Javier es tan bueno. Es que es muy bueno. No, es muy buenecico, hay que decirlo en aragonés, es muy buenecico. De hecho, yo creo que las personas que tendemos hacia esa bondad tenemos que hacer un ejercicio difícil de, después de escribir la novela, ahora voy a meter oscuridad, porque es muy complicado, o sea,
y hacer cosas que yo no haría jamás, pensar cosas que yo no pensaría jamás. Pero es verdad que es un ejercicio que hay que hacer extra, porque si no, no te sale. Pero sí, claro que sí. O sea, a mí también me gusta que el protagonista sea bueno. O sea, yo odio cuando estoy odiando al protagonista, pero es verdad que lo termino, lo recomiendo, me engancho y hablo de eso todo el rato. Quizás se me puede ocurrir el Patrick Bateman de American Psycho. Sí, pero ese protagonista es es un magnífico villano, pero no tiene una némesis. No, pero él es malo de por sí. Claro, o sea, pero es un personaje, es una persona despreciable. Es una persona despreciable. Pero no hay una némesis. Claro. O incluso el desdoblamiento de Tyler Durden en el Club de la Lucha, a lo mejor, quizás. Pero yo diría que son más excepciones que la norma. Sí, claro, es decir, que realmente la norma es que nos identifiquemos con un personaje que tiene un objetivo y le queramos acompañar. Y que ese personaje nos tiene que calar desde la primera escena. Tenemos que verle ciertos valores y ciertas actitudes. Entonces, este apartado de hoy, de cómo escribir mejor, simplemente va dirigido a las personas que escribimos, que le prestemos especial atención al primer capítulo donde presentamos a nuestro protagonista, donde tiene que hacer algo que, aunque no sea éticamente un dechado, sea algo con lo que conectemos. Aunque mate a alguien, sea algo con lo que conectemos que nos haga que, digamos, esta persona ha tenido unas razones. Me encanta. Y como la literatura viene siendo la vida, yo creo que lo tendríamos que extrapolar también a la vida y tener muy en consideración que nuestras primeras apariciones siempre tienen que ser recordadas. Hay una persona con la que yo trabajé hace muchísimos años, que hoy es una persona muy importante en el mundo de la televisión, que hablaba de eso como la teoría Mike Tyson. Puede que me pegues una paliza, él decía, puede que me pegues una paliza, pero el primer puñetazo te lo voy a dar yo. Esa persona hoy dirige una tienda de mates. Vale, una tienda. Cuidemos las primeras impresiones. Sí. Qué bueno. Pues hasta aquí nuestra sección de hoy de cómo contar mejor. Vemos ese primer capítulo. Hablamos de Maslow. Perdón, que te gusta. Que cuidemos nuestro primer capítulo y presentemos a nuestro protagonista como merece. Hablamos de malos, de buenos, de empatía, de sinergias y de sentirse identificado con protagonistas. Si antes nos teníamos que poner el chubasquero, ahora hay que atarse bien el alzacuellos porque los protagonistas de la novela que viene a presentar su autor es de cuidado. Seguimos en la Plaza de las Letras y estamos contentos con el cambio de estudio, hemos cambiado de dirección y claro, había que darle la dirección a los autores que nos acompañan. En este caso la verdad es que ha sido bastante fácil porque nos lo ha puesto todo bastante fácil, valga la redundancia. Es un señor que nació en el 72, que tuvo la desgracia de elegir el periodismo como profesión y luego pues ha ido ejecutando magisterio en su arte hasta convertirse en un escritor bastante decente, y perdón por utilizar 17 veces en un minuto la palabra bastante. Ya sabéis que soy bastante especial. Juanjo Braulio es el hombre que nos acompaña, viene a hablarnos de su último libro que se llama En el nombre del poder, pero antes solamente una pequeña reflexión. Ha pasado por Diario 16, Las Provincias, la Radio Pública Valenciana, Colpisa y ABC y lleva, creo que esta es su cuarta novela, me he equivocado. Es increíble, Juanjo, la documentación de esta novela. ¿De dónde surge tu interés? ¿En qué momento? Porque Sí, desde muy jovencito. Los Borgia son casi una rama de la historia. O sea, podríamos hablar tranquilamente de la borgiología, ¿no? Pero a pesar de la inmensa cantidad de documentación que hay, siguen habiendo tantísimos huecos en la historia de los Borgia, o sea, tantísimas preguntas como respuestas contestadas, ¿no? ¿Y de dónde me viene mi interés? Pues esto lo he contado ya alguna vez, pero era a finales de los años 80, ¿no? Yo estaba en el instituto, en Cheste, en el Centro de Enseñanzas Integradas de Cheste, que se llamaba entonces, la antigua Universidad Laboral, y el profesor de valenciano, de la asignatura de valenciano, estaba explicando pues el siglo de oro de las letras valencianas, que como todos sabéis es el siglo XV, ¿no? Es el siglo de Ausiàs March, de Joanot Martorell, de Sor Isabel de Villena.
Entonces, en la expansión de la lengua valenciana, en aquel siglo de oro, mencionó de pasada, muy de pasada, que el valenciano incluso se hablaba como lengua familiar en la corte papal de Roma gracias a dos papas valencianos, Calixto III y Alejandro VI. Y el hombre continuó dando el temario que bastante tenía, ¿no? Y entonces, claro, dije, claro, yo me quedé con aquello, pues esta gente, ¿quién era? ¿No? ¿Quién era esta gente? ¿No? Después, a lo largo de mi formación, como ha dicho en la introducción, a lo largo de mi formación, siempre en humanidades, nadie me habló de ellos nunca más. Y yo por Calixto III sabía que era una calle donde hay muchos pubs, ¿vale? Exactamente. Y Alejandro VI me costó encontrar, está cerca de Peris, o sea, es una prolongación de Peris Valero, que no es una calle especial. Y la calle de los Borgia es prácticamente un callejón en el barrio del Carmen, ¿no? Entonces, ¿quién era esta gente, no? Y después te vas dando cuenta, pasan los años y te das dando cuenta que fuera, que decir, yo he vivido en Suecia, he vivido en Inglaterra, he vivido en varios sitios, fuera resulta que son mucho más conocidos que por nosotros mismos, pero mal conocidos. Es decir, son los envenenadores, los incestuosos, brujería, depravación, bla, bla. Es decir, la parte de la historia contada desde el lado protestante, ¿no? El lado de la reforma protestante que enfocaron. Entonces, ojo, no soy el único que he intentado contarlos tal y como son. Sí. Vicente Blasco Ibáñez tiene una novela que se llama Los pies de Venus, donde él mismo, en un famoso discurso que dio en el Ateneo Mercantil de Valencia, dice que se ha acercado a la figura de los Borgia y se ha encontrado con la misma sarta de mentiras, intoxicación, y que intenta y hace una novela para intentar contarlos como lo fueron en realidad. Ojo, no fueron hermanitas de la caridad tampoco. Bueno, en esa época nadie, con poder lo era. Exactamente, ¿no? Ni ahora tampoco. Eran lobos entre lobos, decir... o toros entre lobos. O toros entre lobos, ¿no? Es decir, que se defendían como podían, ¿no? De hecho, pues lo que dice la faja promocional de la novela, que no fueron criminales, fueron políticos. Tiene todo el doble sentido del mundo y soy consciente de ello. Que hoy en día estamos acostumbrados a que el papado es algo globalizado, es algo donde una persona de polaco, argentino, austriaco puede ser papa, pero en aquellos tiempos eran los estados italianos los que dominaban esa figura, y de repente llegan unos valencianitos y se llevan todo ese poder que hay en Roma, con lo que imagino también que serían esas leyendas, aparte de ser algunas reales, otras serían como muy alimentadas. Todo, como muestra un botón, ¿no? Es decir, partimos de la base de que cuando llega el primer Papa Borgia al poder, Calixto III, es en 1455. Los papas están en Roma desde hace 30 años solamente, ¿no? Porque hasta ese momento estaban en Aviñón, sí, y eran todos papas franceses, básicamente porque el rey de Francia había secuestrado a los papas, entonces iba eligiendo papas franceses. Los papas consiguen volver a Roma, ¿no? Y, por circunstancias que sería largo de contar, Calixto III es elegido papa, ¿no? En 1455. La epopeya de Calixto III también es muy divertida, porque hasta ese momento, como muy bien decía Javier, el papado era una cosa de familias italianas. Ahora tú, ahora yo, ahora me toca a mí ser papa, ahora te toca a ti. Llega un momento en 1455, cuando muere el papa Nicolás V, que las dos grandes familias romanas, ¿no?, que son los Orsini y los Colonna, no se ponen de acuerdo a la hora de elegir un papa. Ninguna de las dos familias tiene suficiente fuerza para imponerse a la otra. Con lo cual llegan a un acuerdo. Como tenían que elegir un papa, deciden elegir a un cardenal extranjero, valenciano, de 77 años, medio gagá, creen ellos, ¿no? Y que se muere enseguida y que, nos da tiempo a ponernos de acuerdo. Y efectivamente se pusieron de acuerdo. ¿En que se habían equivocado? Gravísima. Se pusieron de acuerdo en eso. En 3 años al viejo Calixto le dio tiempo a convocar una cruzada para intentar recuperar Constantinopla. Colocar a todas sus familias, amigos, parientes, sobrinos, nietos, bisnietos en los puestos del Vaticano. Nombrar a su entonces jovencísimo sobrino de 19 años, Rodrigo de Borja, vicecanciller, que era el jefe de la burocracia vaticana. Al vicecanciller le llamaban el vicepapa. Sí. Y no lo debió hacer tan mal porque los 4 papas siguientes lo mantuvieron en el cargo. Es decir, Alejandro VI era un señor muy competente en estas cosas.
al hermano mayor de Alejandro, a Pere Lluís de Borja, y lo nombra prefecto de Roma, que era la autoridad civil más importante, y casi consigue nombrarlo, casi consigue coronarlo como rey de Nápoles a la muerte de Alfonso el Magnánimo. Nuestro Alfonso el Magnánimo, ¿no? El que era su canciller. Todo eso en 3 años, menos mal que se murió. Quiero decir, porque si no, Estaba gaga. Y estaba gaga, ¿no? Quiero decir, ¿qué pensaban? Claro, 30 años después, aquella semillita que planta Calixto III vuelve a germinar con la elección en agosto de 1492 de Rodrigo de Borja como Alejandro VI Papa. Pero esto que parece muy chulo y está contado, dice que hay gente más heroica, por lo que yo digo que yo a los Borgia no los blanqueo, los pongo en contexto, ¿no? Se calcula que Alejandro VI, para ser elegido Papa, pagó entre sobornos directos, promesas de rentas, etcétera, en torno a los 400.000 ducados de oro para ser elegido Papa. Eso en dinero de hoy, Javier es economista y sabe que es bastante difícil trasponer el dinero de antes de la Revolución Industrial al actual, porque las condiciones no son las mismas. En cada época la plata ha tenido un valor social distinto y tal. Un patrón distinto. Exacto, pero bueno, aproximadamente, esto no deja de ser, el Papa Alejandro pagó alrededor de los 70 millones de euros para ser elegido Papa. Me parece barato. Me parece barato. Aquello era una salvajada, es decir, nunca Menos que un futbolista. Me parece barato. Para todo lo que da un papado hoy, me parece barato. Sí, pero piensa que en aquella época un caballo de guerra, por ejemplo, valía en torno a los 50 ducados. Un mercenario suizo de pica y tal, o sea, un cuerpo de élite, cobraba un ducado de oro a la semana, ¿vale? Es decir, estamos hablando de 400.000 ducados de oro venecianos, eran una barbaridad de dinero. Permíteme, Juanjo, recordar, estamos hablando de historia, pero es una novela. Efectivamente. Una novela sobre el poder, sobre las elecciones del poder. También incluso haces guiños al poder femenino. Esa parte me flipa, me alucina cómo lo has introducido, todo lo que es la perspectiva de género en una época en la que la perspectiva de género no es que no existiera, es que ni se le planteaba. No, es que era inconcebible. Claro, es que era inconcebible. Lo has conseguido introducir en la historia de una manera muy orgánica y es que es una novela, no es un tratado histórico. Sí, yo digo que lo que se cuentan en El nombre del poder o pasó o pudo pasar, pero en ningún caso se hace pasar por historia científica, porque no lo es. No lo es. Lo que decía antes, los Borgia tienen tantos huecos donde los novelistas nos podemos colar, ¿no? Entonces, para empezar, pues la propia paternidad de los 4 hijos famosos de Alejandro VI, que no está tan claro que fueran hijos biológicos suyos. A todos los efectos fueron sus hijos políticos, que era lo que de verdad importaba. Es decir, para crear una dinastía Borgia, para consolidar el poder, y cuando la legitimidad te viene por sangre, pues ¿qué más da que sea hijo tuyo de sangre, legítimo o ilegítimo? Lo que quieres es que sea tu hijo político, ¿no? Eso no quiere decir que el Papa Borgia no hubiera tenido hijos, que los tuvo, además de los 4 famosos, pero eso no está tan claro. Y después, respecto a lo que hablabas de las mujeres, pues efectivamente las mujeres en aquella época son extraordinarias por muchas y variadas razones. La primera de ellas es que no estaban destinadas a gobernar, en ningún caso. Claro. Con lo cual, las que tenemos documentadas que sí que lo hicieron fueron verdaderamente extraordinarias. Y estábamos hablando de, por ejemplo, la famosísima dama de la vípera, ¿no? La dama de la víbora, Caterina Sforza, que fue archienemiga de los Borgia, además, o sea, se llevaron francamente mal, ¿no? Estamos hablando de Lucrecia, que la hermana pequeña de César, que, bueno, es una figura bastante trágica porque creo que junto a Cleopatra ha sido la mujer más vilipendiada y calumniada de la historia injustamente. Se le acusó de acostarse con su padre, de acostarse con su hermano, de envenenar a sus maridos. No hizo nada de eso. Es más, fue una magnífica gobernante en Ferrara y ha sido la única mujer en toda la historia que ha sido legalmente papisa. Porque en octubre de... Hubo otra, pero no fue legal. Fue Olimpia, la hermana de Inocencio X, que por cierto puede que sea el tercer Papa Borgia. Inocencio X no está claro, parece ser que era tataranieto de una hija del cardenal Borgia, pero no está demasiado claro. En el caso de Lucrecia, en octubre de 1502, el Papa tuvo que salir de viaje a inspeccionar. César estaba afuera, Jofré, el pequeño, pues parece ser que no era demasiado válido para gobernar y a la única que le daba era Lucrecia, con lo cual está la bula
donde se le autoriza unos poderes, salvo eclesiásticos, no podía absolver pecados y tal, pero todos los poderes civiles estuvieron en manos de Lucrecia durante 2 meses y pico, que fue legalmente la única que ha sido papisa de la Iglesia Católica. Para terminar, Juanjo, fíjate que yo creo que ni siquiera los valencianos conocemos bien a los Borja. Más allá de todas estas leyendas que sí que pueden ser más comentadas, más conocidas, resúmenos muy rápidamente el papel fundamental que los Borgia pudieron tener en el reinado de los reyes católicos, en el descubrimiento de América y en la partición de la propia América entre España y Portugal. A Alejandro VI la historia le debe 3 hitos, ¿vale? 1, que los reyes católicos sean reyes católicos, porque es él el que les da el título de reyes católicos después de la conquista de Granada. Si no, imagínate lo difícil que sería aprender historia para nosotros, ¿no? Que los reyes católicos es fácil. 2, efectivamente lo que tú decías, las bulas alejandrinas, en las cuales reparte el nuevo mundo, las nuevas tierras de Indias que se dicen entre la corona de Castilla y la corona de Portugal, ¿no? De ahí que en Brasil se hable portugués, en el resto de América Latina se hable castellano, es porque el Papa Alejandro establece la línea divisoria en la que cada una de las coronas va a evangelizar las nuevas tierras. No sé contestarlas, pero bueno. Y la 3 es básicamente que sienta las bases de lo que serán los estados pontificios hasta 1856. Es decir, hasta la unificación italiana, ¿no? Es decir, es el Papa Borgia el que sienta las bases, termina con los pequeños tiranuelos y reyezuelos que dominaban la Italia central, pues el señor de Camerino, el señor de Bolonia, el conde de no sé qué, todos esos. Es con César el que va conquistando uno tras otro todos esos pequeños principados y los unifica bajo la autoridad papal, que servirá después para que los papas gobiernen toda esa parte de la Italia central durante los siguientes 3 siglos y medio, hasta 1856, con la unificación italiana de los Saboya y Garibaldi. Eso lo hace el Papa, aunque resulta que los méritos de los reyes católicos se lo llevaron los reyes católicos, de la conquista de América y después, y de la unificación italiana, Julio II, el archienemigo del Papa Borgia, que ha pasado a la historia como un gran mecenas, mientras nuestro propio pobre Alejandro ha pasado como un criminal. Juanjo, qué interesante todo lo que nos cuentas. Yo creo que nuestros oyentes estarán muriendo por leer esta novela e indagar un poquito más en la historia de los Borgia. Una cosa me queda muy clara, y es que es precisamente en los vacíos legales de la historia donde se encuentra, ¿no, Javier?, el material de construcción de los escritores de novela histórica. Muchísimas gracias por venir aquí al estudio. Escuchándote y hemos aprendido mucho. Juanjo Braulio, esta es tu casa. Además nos ha traído un ejemplar que sortearemos en las redes, ya lo sabéis. Todos los autores que vienen nos firman un ejemplar, lo podréis ver como la firma y lo dedica en el Instagram de la Plaza de las Letras. Juanjo, esta es tu casa, no hace falta ni que avises. Muchísimas gracias. Y para adentro. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Juanjo. Gracias. ¿Qué tal te sientes en este nuevo estudio, Mamen? Me siento como nuevo. La emoción de las primeras veces. Nunca mejor dicho. ¿De qué vienes a hablarnos hoy? Pues hoy vengo a hablar de una novela negra. Una novela negra, bueno, yo es que, al contrario que toda la población, no soy frecuente lectora de novela negra. Estamos en el mismo equipo tú y yo ahí, Mamen. Estamos en el mismo equipo. Sí, lo que pasa es que cuando leo una novela negra, la disfruto muchísimo. Porque me hace el efecto que tiene que hacer la novela negra, que es que cuando no has leído mucho, te sorprendes a la primera de cambio, desconectas y te distraes muchísimo. Y además haces un ejercicio mental de decir quién será el asesino, quién tendrá la doble cara, en qué momento va a aparecer esto, quién es el traidor, pues todo eso, ¿no? Que es muy divertido. Está claro que si eres muy consumidor de la novela negra, ya sabes perfectamente lo que va a pasar en cada escena, ya lo has visto todo. Pero bueno, como no es mi caso, yo la disfruto mucho. Y llegué a esta novela, que se titula Bajo la nieve, de Helen McCloy, porque me apetecía leer una historia navideña. Y bueno, pues fue muy sencillo, ¿no? Bajo la nieve, una portada donde aparece una casa con el tejado cubierto de nieve, y dije, pues esta es la mía. Pero porque te parecía como bucólica, o que te parecía como... Nieve Navidad. Claro. Esa es la asociación que hizo mi mente. Os prometo que es muchísimo más compleja que esto, Mamen, ¿eh?
O sea, que esta asociación es la excepción. Las personas más complicadas están hechos de asociaciones y direcciones muy simples. Es que no hay nada más verdad y cierto en la vida que la navaja de Occam. Siempre en lo sencillo está la respuesta. ¿No pensáis que Hemingway era un hombre muy complicado? Sí. ¿Y qué son sus novelas? Yo la novela de la que hemos hablado hoy la puedo resumir en una línea. Así es. Bueno, esta novela fue publicada originalmente en 1938 por una editorial que tiene el mismo nombre que la autora. Podemos decir que se autopublicó. ¿Hubo un poquito de nepotismo o se autopublicó? Y 90 años después, la editorial Hoja de Lata la rescata porque ¿qué hay más interesante que una novela de una escritora norteamericana cuyo protagonista repite en varias novelas, que además sucede en el Nueva York de los años 30? Nada. Nada más interesante que eso, mamá. También te lo has vendido muy bien. Nada más interesante que eso, vamos. Pero es que hay una cosa más fuerte, que es que, mira, no debería decir la palabra porque está claro que hace 90 años esa palabra no existía, pero es que la protagonista, la persona que aparece muerta, es una influencer. Wow. ¿Qué dices? ¿Qué sentido tiene que hace 90 años ya existieran las influencers? Pues claro que sí que existían, pero en lugar de promocionarse en redes sociales, se promocionaban en revistas. Pero siempre ha existido el hecho de que una persona promociona un producto que no consume, y eso es de lo que nos va a hablar esta novela. Está traducido por Raquel García Rojas y es una novela que me ha sorprendido por la actualidad que muestra. Este thriller psicológico, que como bien decía sucede en el Nueva York de los años 30, empieza en la fiesta de presentación de la influencer Kitty Jocelyn, que, bueno, acaba de llegar a Nueva York y va a ser presentada en sociedad porque su madrastra, que es la persona que gestiona sus cuentas, sus promociones, etc., necesita una gran cantidad de dinero y que para eso se le conozca. Esa misma noche, la noche de su presentación, el cuerpo de Kitty Jocelyn aparece en la nieve y la encuentran dos pobres chicos que están retirando la nieve y la calzada y se dan cuenta de que ha muerto, estamos hablando de Nueva York, menos 12 grados, Sí. ha muerto por un golpe de calor. Este caso, corriendo, bueno, en cuanto la encuentran, pasa a la policía y aparte del forense, aparte del médico, aparte de las personas que se encargan de laboratorio, de pruebas, de huellas, hay un psicólogo detective, el doctor Basil Willing, al que no pueden excluir del caso, porque se dan cuenta de que este caso necesita de una mente psicológica que no puede ser resuelto simplemente con huellas y con pruebas. Por lo que van a contratar a Basil Willing, que es el protagonista que veremos, me estoy muriendo de ganas por las demás, en el resto de novelas de la autora. Es una saga. De leer el libro. No es una saga, pero es como... ¿Cómo se llama? Como Christie Poirot. Como Joel Dicker, que intenta Harry Quebert en diferentes novelas. Marcus Goldberg creo que es el protagonista que lo utilizan en... También, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo contratan, pero le dicen una cosa. Nos parece muy bien que quieras colaborar, porque además él insiste en que quiere este caso, o sea, es él el que lo busca. Pero que sepas que una sola pista médica, una sola huella dactilar, vale más que cualquier recopilación de análisis psicológicos que puedas hacer tú, porque eso así, eso es la vida, ¿no? Claro, claro. Y él, la primera vez que identifica que ve al cuerpo muerto, dice, yo a esta persona la he visto antes. Es imposible que la hayas visto. Yo a esta persona la he visto. Y está segura que la ha visto, pero... mágico, esos que como a día de hoy ya sabemos, no existen, en una revista. ¿Qué pasa? Que comparte esta información con otro agente del equipo de investigación y coinciden que él también ha visto a esa mujer antes. ¿Qué pasa? Que es una cara pues como ahora a Risto Mejide, ¿no? Que yo creo que cualquiera que vea a Risto Mejide muerto dice, este me suena. Claro. Pues, este me suena. Entonces, el doctor va a estar empeñado en que la causa de muerte es precisamente el remedio adelgazante que ella promocionaba, pero que como bien sabemos, porque van investigando a cada persona de las que estuvieron en la fiesta y a todas las personas de su entorno, como bien sabemos, ella no consumía, porque ella estaba sorprendentemente delgada. De hecho, hacía cosas locas para intentar engordar mediante médicos, ¿no? Y no había manera. Por lo tanto, tú sabes que no lo consumía, pero él sospecha que la han matado. Entonces, vamos a ver qué persona, de todas las que aparecen en la novela, que tiene bastantes personajes,
¿qué persona tendría un motivo para haber matado a la protagonista con la misma sustancia que ella dice, o sea, que ella estaba promocionando para ganar dinero, aún sin haber siquiera probado? ¿Por qué nos has traído este libro, Mamen? No es un libro que yo es de los que diría que es de tu perfil. No es... Yo a veces tengo ahí mis salidas. Ahora me ha dado por la novela gráfica. Llevo una semana leyendo novela gráfica. Me apetece salir, sobre todo porque al entregar la novela tuve una etapa bastante difícil en la que, al contrario de lo que suelo ser yo, me apetecían cosas muy livianas, como los Barnell, o sea, historias bonitas en las que no hubiera drama. Y una de las cosas que me apetecía mucho era una buena novela negra, pero no tiene varias acepciones, y una de ellas es Venenoso. Entonces sí que tiene esa pequeña parte científica, pero bueno, la propia autora especifica que no hay que saber nada de ciencia para poder resolver el caso. Lo dice en las primeras páginas. Que ahora parece que, jolín, tengamos que saber de ciencia, tengamos que saber de... Claro, de autopsias. Y al final todo se resuelve con la cabecita, ¿eh? Bajo la nieve, de Helen McCloy, es la extraña recomendación literaria de Mamen Monsorius. Pero celebrable. Extraño, pero celebrable. Todo lo que trae Mamen lo celebramos a voz. Pero en el siguiente programa ya vuelvo a ser yo, ¿eh? Claro, es que si no, no serías tú, efectivamente. Javier Alandes, Mamen Monsorius, muchísimas gracias por acompañarme y creer en esta locura 40 veces. Espero que me acompañéis al menos 40 más. Como mínimo. He dicho al menos. Como mínimo. Gracias. Gracias. Esto ha sido La Plaza de las Letras y permitidme solamente una manera rara de despedirme. ¿Cuántas cosas buenas he tenido que hacer yo para que estos dos estén conmigo? Besitos.